las empresas, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Uruguay, incluso de Colombia, cuando llegaban al mercado mexicano, que es el mercado de habla hispana más grande, con una propuesta de valor como muy sólida, ya eran compañías que estaban en serie B, en algunos casos serie C. Entonces, nosotros que hacemos semilla serie A, ya era demasiado tarde como para nosotros poder respaldar a esos founders. Bueno, gracias por estar acá. La verdad que es un placer para mí poder participar de tan emocionante panel. Venimos hablando hace un ratito y de los últimos días sobre FinTech, ¿no? Y FinTech y la visión en la región. Así que aparte de estar con un panel espectacular, quiero hacer una mención y vamos a contar también con Caio Bolognesi de Monagis, que tuvo un problema personal el domingo y no pudo venir. Así que nuestro homenaje a él que estaba en este panel también. Empecemos por las introducciones. Mi nombre es Sebastián, lidero el equipo de Galicia Ventures, que es el fondo de Venture Capital corporativo de Grupo Galicia, que invertimos en la región con el objetivo de traer innovación y tecnología a las empresas del grupo. Charlie. ¿Voy yo? Perfecto. Buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Alonso, soy uno de los socios de FinTech Collective. Somos un fondo internacional basado entre Nueva York y Londres, invirtiendo sobre todo en etapa temprana en FinTech a nivel internacional. Yo lidero nuestras actividades en mercados emergentes, predominantemente en América Latina. Así que vivo en Nueva York, pero me la paso en aviones de ciudad en ciudad en LATAM. Es un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer mucho a ARCAP, a Mariano, a Fernando, a Ariel y a todo el equipo por la invitación. Un gran evento. Mi nombre es Rafa de Aro, soy socio de Cometa. Somos un fondo de Venture Capital basados en Ciudad de México, pero que tenemos una tesis global de habla hispana. Invertimos en toda América Latina y en España y Estados Unidos hispanos desde hace 14 años. Llevamos 4 fondos desde entonces y hemos realizado aproximadamente 44 inversiones. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por participar. Nos toca FinTech en la región y cuando uno mira FinTech en los últimos 10 años, más del 70% de las inversiones de una u otra manera han ido a esta vertical. Y cuando uno piensa en la región, y siempre tendió a vérselo como un todo, como un lugar muy poderoso, la realidad es que es difícil no hacer menciones a ciertos mercados en especial y siempre salen en la conversación México y Brasil. Entonces me gustaría empezar con vos, Rafa, y que me digas un poco cómo ves vos desde tu lugar en México lo que está pasando y qué casos concretos están viendo hoy de lo que está pasando en FinTech. Sí, creo que es valioso enmarcar la conversación de por qué FinTech se ha vuelto, ha sido y yo creo que seguirá siendo la oportunidad más relevante en el ecosistema de venture en la región. Cuando empezamos en el primer ciclo existía una camada de emprendedores, al menos en Hispanoamérica, digamos, emprendedores que iban a MBAs tops, universidades tops de Estados Unidos y volvían copiando modelos exitosos en Estados Unidos y mercados desarrollados. Eso por lo general no salió bien. Creo que hubo ciertas excepciones exitosas en donde emprendedores lograron de cierta forma adaptar o tropicalizar esos modelos a la región. Por ejemplo, Bitso es una empresa que empieza en México como una copia de Coinbase, un exchange de criptomonedas, pero luego se empieza a enfocar en problemas endémicos como el problema de pagos internacionales o remesas y empieza a generar un nuevo paradigma de cripto que, si bien se parece a Coinbase, es muy distinto, ¿no? Luego el segundo ciclo es tal vez cuando los emprendedores locales empiezan a darse cuenta que los problemas más relevantes en la región, o uno de los, es el acceso a servicios financieros. Y específicamente en México, que como decía Pierre Paulo hace rato, tienes un alto porcentaje de la población que ni siquiera está subbancarizado, pero no está bancarizado, empiezan los emprendedores locales a, con tecnología, resolver esos problemas, ¿no? Entonces ahí hay casos nacionales como Clip, como Quesky, que son empresas que aún hoy son solamente México, pero está la magnitud del problema, que son ya empresas muy grandes y muy relevantes, ¿cierto? Y luego el tercer ciclo, diría, es cuando empiezas a ver ya la capa de aplicación bastante saturada y los emprendedores empiezan a resolver problemas más de infraestructura. Y eso vemos casos en Argentina como Pomelo, por ejemplo, o en nuestro caso una coinversión que compartimos Carlos y yo que se llama Symmetric en Colombia. Y yo creo que lo que también estamos invertidos. ¿Cómo? Nosotros también estamos invertidos en Symmetric. Vale, o sea, aquí ya tenemos los 3. Y creo que Caio también, entonces íbamos a hacer los 4, ¿no? Y la cuarta fase, que es la que nos emociona mucho, es lo que viene para FinTech con todo el tema de
de AI. Y ahí nuestra tesis al menos es que no necesariamente vamos a ser competitivos otra vez en lo que está sucediendo en la capa de aplicación necesariamente, sino más bien en las empresas que están ayudando a hacer, digamos, la última milla de la digitalización de esta región, porque de nada te sirve adoptar tecnologías tan vanguardistas de AI o los modelos de Estados Unidos cuando tienes mercados en donde no existe data o hay data demasiado desordenada. Entonces, ¿de qué te sirve enchufar esa tecnología si no tienes la data de calidad? Entonces, pensamos que en América Latina las empresas que estén tacleando esos problemas, o en el corto plazo, al menos por el próximo ciclo y quizás 2, serán las más exitosas, ¿no? Excelente. Y Charlie, sé que vos cubrís toda la región y bueno, después vamos a hablar también un poquito del mundo, pero ¿cómo ves vos Brasil? Sí, a ver, Brasil yo creo que sin duda es el principal mercado de innovación en América Latina, ¿no? O sea, en primer lugar, o sea, en cuanto a masa crítica, Brasil es básicamente una tercera parte de la población de la región, una tercera parte del PIB aproximadamente, y es un ecosistema en el que la densidad de talento que vemos, que está bastante concentrada en Sao Paulo, pero digamos, la densidad de talento que vemos, ves ejemplos de varios operadores y founders que ya han reciclado bastantes veces dentro del ecosistema, ¿no? Como que son personas que sin duda han construido sus carreras, ves personas de 30 y largos, 40 y pocos años, digamos, que han forjado sus carreras básicamente, mayoritariamente en el ecosistema de tech de ahí, que creo que es algo que todavía no vemos hasta el mismo punto en otras partes de la región, como hablábamos antes tú y yo, Rafa. Entonces yo creo que Brasil tiene, en primer lugar, el acceso a talento es lo más importante, ¿no? Yo creo que Brasil sin duda tiene eso, tiene la masa crítica de mercado, tiene unas condiciones regulatorias ejemplares, ¿no? O sea, el Banco Central brasileño muchas veces la han llamado la mejor fintech del mundo, quizás sea verdad. O sea, en cuanto a costo-eficiencia, la construcción de PIX, ¿no? El sistema de pagos, de rieles de pagos real time en Brasil es ejemplar, o sea, está inspirado en el sistema de UPI en la India, pero realmente es una locura. O sea, lo que se gastó para el nivel de uso y la viralidad que tuvo la adopción es una locura. Y la cantidad de features que están añadiendo, ¿no? Entonces, mucho talento, un gran mercado, ¿verdad? Una densidad de talento importante y infraestructura ejemplar, ¿no? Eso crea, digamos, unas mejores oportunidades de fintech, diría a nivel global, ¿no? Nosotros invertimos en Estados Unidos, en Europa, en otros mercados emergentes y Brasil sin duda se destaca. Y creo que por eso, ahora que estamos entrando a un mundo mucho más AI native o como le queramos llamar, pues en Brasil yo creo que estamos viendo la innovación más puntera, generalmente hablando, a grandes rasgos, en la región, ¿no? Yo creo que estamos viendo varios players de infraestructura de segunda generación, modelos B2B, B2B2C que están entrando con modelos mucho más AI native. Estamos viendo eso en Brasil. Estamos viendo quizás el shift o la evolución, mejor dicho, de vertical SaaS, o sea, players que están digitalizando segmentos de la economía real a vertical AIs, que aún están digitalizando esos segmentos, pero de una forma más agentic-led, lo cual permite un nivel de engagement con el usuario mucho más rápido. Eso ayuda a despuntar ingresos más rápidamente también, asumiendo que haya buena distribución, y eso genera, digamos, un nivel de eficiencia del retorno de inversión más rápido, ¿no? Y estamos viendo eso también. Así que en varios aspectos yo creo que el mercado brasileño realmente se destaca muchísimo. Sí, sin dudas. Creo que para los que no somos brasileños, siempre el mercado de Brasil es un mercado que de afuera luce espectacularmente interesante, pero es complicado entrar. Sin embargo, cuando vemos el resto de la región, vemos oportunidades en algunos otros mercados y siempre salen ahí 3 o 4 nombres, generalmente, entre los cuales está Argentina, Chile o Colombia. Entonces, por ahí, Rafa, quería preguntarte a vos, fuera de México y de Brasil, ¿cómo estás viendo la región en términos de fintech? ¿Cómo estás viendo métricas, innovación? ¿Cómo estás viendo el ritmo de creación de startups? ¿Qué dificultades están pasando? In a nutshell, digamos, ¿qué estás viendo? Sí, ha sido una evolución muy acelerada. O sea, nosotros cuando empezamos, le comentaba a Carlos hace rato que por una razón situacional empezamos a invertir naturalmente mucho en México y en España. Entonces nos funcionaba invertir en startups españolas muy tempranas, marketplaces estilo Cabify, estilo Globo, todo eso que tenían cierto éxito en España y venían a América Latina. Pero luego lo que empezamos a ver es, en nuestro fondo 1 y fondo 2, las empresas, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Uruguay, incluso de Colombia, cuando llegaban al mercado mexicano, que es el mercado de habla hispana más grande, con una propuesta de valor como muy sólida,
ya eran compañías que estaban en serie B, en algunos casos serie C. Entonces, nosotros que hacemos semilla serie A, ya era demasiado tarde como para nosotros poder respaldar a esos founders. Y lo que ha cambiado radicalmente, yo diría de 5 o 6 años para acá, es que ya hoy un founder argentino, incluso a veces ni siquiera ha levantado capital o está levantando su pre-seed y ya está en México tratando de conquistar el mercado mexicano. Entonces tienes talento top de todos estos países que está entrando a un mercado grande en donde no necesariamente hay mucha competencia y hay mucho por hacer. Esa es como la evolución desde el punto de vista capital como más relevante que he visto, ¿no? Sí, lo cual, solo para añadir ahí, yo creo que para nosotros que estamos, digamos, basados en Nueva York, yo y Cristóbal, que es el principal que trabaja conmigo, que también está aquí en el evento, al final de cuentas hay cierta bipolaridad en los hubs de innovación de la región, ¿no? Y bipolaridad me refiero literalmente 2 centros, ¿no? O sea, al final de cuentas, una estadística de principios de año decía que el 81% de los recursos de tecnología en Brasil van a Sao Paulo y como decía Rafa, yo creo que estoy completamente de acuerdo que Ciudad de México hoy en día está absorbiendo muchísimo a una etapa mucho más temprana del talento hispanohablante del resto de la TAM, ¿no? Talento que creo que le cuesta y le intimida más la idea de mudarse a Brasil por temas, pues como decías tú, ¿no? De ease of doing business, lengua, o sea, digo, idioma, verdad, cultura, creo que gravitan mucho más a México, ¿no? Entonces, hoy en día a lo que voy es que realmente si tú vuelas a Ciudad de México y vuelas a Sao Paulo, que al final hay 3 vuelos directos o más cada día desde Nueva York a las 2, cubres la mayoría de, digamos, de la innovación Seed Plus en la región. Súper interesante. Y una cosa que a mí me resulta curioso es, salgamos un segundo de la región, entiendo que vos cubrís bastante parte del mundo. ¿Cómo ves la TAM en términos de fintech comparado con otros mercados emergentes? Yo creo que la TAM se destaca bastante. A ver, por un par de razones, ¿no? Diría que, por un lado, cuando miras la homogeneidad de la TAM versus, por ejemplo, otras regiones del mundo como la India realmente, que realmente son varios países dentro de uno, o sudeste de Asia, que quizás es una mejor comparación porque son poblaciones muy parecidas, al final, a ver, la TAM 2/3 es básicamente hispanohablante y está Brasil, ¿no? Que obviamente hay diferencias, pero si los comparas con algunas de las diferencias en otras regiones del mundo y sobre todo un sitio como África, donde las diferencias entre países fuera del bloque que habla francés son tremendas, la TAM se diferencia, ¿no? Yo creo que eso por un lugar. Por otro lado, al final la TAM, digamos, tiene varios de los mercados principales que estamos comentando ya son middle income, ¿no? Lo cual les ponen a un nivel de adopción de servicios financieros creo que superior y más sofisticado que otros mercados emergentes. Y creo que al final de cuentas, si lo comparas quizás con el mercado emergente más interesante para mí fuera de la TAM del mundo, que es India, pues el espacio para crecer es muy superior, ¿no? O sea, me acuerdo viendo unas estadísticas, esta estadística tiene un poco más de un año, pero en América Latina más o menos el tech market cap como porcentaje del PIB estaba como en un 2%, ¿verdad? En India estaba por encima del 10%. Eso te dice mucho. O sea, el catch-up potential, como lo quieras llamar, de América Latina es tremendo. Y si a eso le sumamos, digamos, la relevancia geopolítica que tiene la región hoy en día, que no hace falta entrar en detalle porque sé que se ha cubierto en varios de los panels, digamos, el posicionamiento energético que le permite ser relevante en la creación de data centers, que van a ser importantes, ¿verdad?, para el crecimiento de modelos de AI y varios otros temas, pues América Latina se distingue a nivel internacional, sin duda. Ahí me diste un pie interesante para hablar un par de temas que quiero que no dejemos de abordar, que es en el último año, y tal vez si extendemos esta barrera arbitraria, 18 meses, 18 meses, hemos empezado a escuchar un montón de innovación, un montón de inclusive ruido a veces de lo que está pasando entre el partnership AI FinTech, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, hoy se anunció que OpenAI estaba haciendo un partnership con Stripe, vimos cosas que está haciendo Google. Bueno, ¿qué ven de todo esto que está cambiando la realidad de pagos a nivel LATAM y de FinTech en general, ¿no? Si quieres, Rafa. Antes de entrar a eso, Sebastián, nada más, ahora que mencionaba Carlos el tema de otros mercados emergentes, incluso mercados desarrollados, creo que un fenómeno que es bien interesante de mirar en América Latina es que al final de cuentas, por la situación local y los problemas grandes que existen aquí, las innovaciones que hemos producido a raíz de eso, muchas de esas soluciones se han exportado no solo a la región, sino a otros países emergentes y ya incluso empiezas a escuchar a mercados desarrollados. Entonces, por ejemplo, las grandes fintechs iniciales, pues tenías Nubank, que era preeminentemente Brasil,
Clip, Quesky, confío que eran preeminentemente México, ¿cierto? Y estaban solucionando esos problemas y como son industrias reguladas era difícil regionalizarlas. Pero luego en una segunda ola, por ejemplo con Bitso, empiezas a ver que se empiezan a regionalizar en distintos países de América Latina las soluciones de fintech de un país. Y para mí tal vez lo más prometedor es que empiezan a haber compañías de América Latina que van a otros mercados emergentes. Por ejemplo, la que compartimos los tres, Symmetric, empieza en Colombia, se regionaliza en América Latina, incluyendo Brasil, luego se exporta a otros mercados emergentes, hoy está, si no me equivoco, en más de 45 países, ¿cierto? Sí. Y está tanto en mercados emergentes como la India y otros países del sudeste asiático, pero también ya en mercados desarrollados como Singapur y haciendo inroads en Estados Unidos. Entonces, si la próxima categoría de fintechs latinoamericanas se van a ir de país a región, a mercados emergentes, a globales, incluyendo mercados desarrollados, creo que es la promesa que sigue, ¿no? Bueno, y no olvidemos que Symmetric, la razón por la cual se expandió a otros mercados emergentes y desarrollados fue por clientes latinoamericanos que ya lo estaban haciendo, ¿no? Sobre todo empresas como dLocal o eBanks, que al final lo que estaban haciendo era dominar la oportunidad digamos, de dar servicios de pago cross-border a diferentes países, ¿no? Entonces, Symmetric al final, que fundamentalmente es un B2B SaaS que está ayudando a automatizar, ¿verdad?, el backend operativo de empresas con alta transaccionalidad, pues ellos fueron siguiéndolos a diferentes países y se dieron cuenta, a ver, ya estamos sirviendo, yo que sé, a dLocal en 10 países del mundo, podemos encontrar clientes nuevos ahí, nada nos impide. Entonces, de acuerdo con lo que dice Rafa, o sea, creo que sin duda estamos viendo eso. Y diría que también, volviendo un poco al punto de AI, yo creo que este tipo de fenómeno se va a acelerar más. O sea, creo que en primer lugar, con más talento técnico en la región, yo creo que se pueden construir empresas que tengan la habilidad de expandirse a diferentes mercados con mayor rapidez. Tanto por la velocidad en la que pueden incrementar revenues, como también, digamos, operativamente la eficiencia operativa que consiguen, digamos, por el acceso a tecnología diferenciado que hemos visto con este cambio de paradigma, ¿no? Hay una anécdota que me gusta compartir, que estaba compartiéndola con ellos antes, que es que este verano estuvimos mirando un play de PropTech brasileño, que la razón por la cual no pudimos avanzar en nuestro diligence es porque ellos tenían el punto de mira el mercado francés, que claramente es un sitio extremadamente diferente, pero donde nosotros teníamos otra inversión en el mismo espacio en Francia. Y a mí nunca en mis 5 años en Fintech Collective me había pasado que tenía que dejar de mirar una inversión en LATAM porque teníamos una inversión competitiva en Europa. Siempre se veían como mundos completamente distintos, ¿no? O sea, en el mundo que eso ocurriese, la empresa ya sería enorme y el fondo ya está retornado, ¿no? O sea, sería un problema muy bueno para tener. Pero en este caso no, estamos hablando de una empresa seria, nos plantearon las ideas y tuvimos que sinceramente decirles, bueno, o sea, esto puede pasar, tenéis la forma de hacerlo, entendemos lo que veis en ese mercado y la verdad en ese caso pues no podemos seguir, ¿no? Y eso para mí es una anécdota, ¿no? Pero estas anécdotas son poderosas y a mí me dejó bastante inculcado el hecho de que en muchas formas estamos viendo un tipo de empresa diferente y un ritmo de crecimiento diferente también. Y entiendo que ambos tienen entre sus LPs bancos o grupos financieros y si no de alguna manera trabajan porque el mundo fintech al final del día está disrumpiendo, pero al mismo tiempo está haciendo negocios todo el tiempo con el mundo bancario tradicional. Entonces la pregunta, y esta me interpela más personalmente, es ¿cómo ven que están reaccionando los grupos financieros, los bancos de la región a toda esta ola? ¿Qué es lo que están haciendo y qué creen que deberían hacer de distinto? Que creo que entre la audiencia podemos encontrar a gran parte de ese público, ¿no? A ver, en nuestra experiencia, empiezo por decir que hay mucho recorrido aún, pero sin lugar a dudas, el sector financiero ha sido, en nuestra experiencia al menos, el que se ha involucrado, avanzado, aportado más en el ecosistema de startups en general. Nosotros en Cometa no solo hacemos fintech, hacemos toda la capa de software en distintas industrias, ¿cierto? Todo lo que les decía hace rato, en media, en retail, pues son sectores que ya estaban ciertamente avanzados, aunque por ejemplo retail, que es tal vez nuestro segundo segmento del PIS, no están tan enganchados con la comunidad de startups de e-commerce y adyacencias, ¿cierto? Y en fintech, los bancos, yo te diría que desde hace más de 10 años veías una voluntad real de los bancos de involucrarse con el sector, haciendo innovación, tanto adquiriendo innovación como haciéndole interna, y hay de todo, ¿no? Hay bancos que lo hacen, que están mucho más avanzados que otros, pero yo te diría que de todas las industrias la que más. Y luego, en industrias reguladas,
sin lugar a dudas, la más involucrada. O sea, si tú ves educación, salud, apenas empieza, pero en servicios financieros llevamos tal vez 10 años en donde ya tienes a los bancos muy engaged con la comunidad de startups. Quizás lo que falta, han hecho pues, programas como ustedes, ¿no? Que están a la vanguardia en temas de CVC, en donde hacen ese ganche con las startups, invierten, las embeben a veces en los procesos bancarios para que sean sus clientes. Lo que tal vez falta, y nos gustaría ver más, es más un tema de adquisición de compañías, de startups de los bancos en la región, ¿no? Sí, sin duda, y eso nos ayudaría a nosotros para nuestros fondos. Pero, a ver, yo una cosa que diría de los bancos, como decíamos antes, es el hecho de que al final todo lo que estamos hablando, el panorama de expansión más agresiva, AI-led, es una posibilidad real. Pero en FinTech es muy importante hablar de que muchas veces hay condiciones regulatorias muy importantes. Y la tecnología no va de la mano con el ritmo regulador, regulatorio, perdón, o sea, es imposible. Y obviamente en algunos países los reguladores se mueven más rápidos que en otros. No hemos dado el ejemplo de Brasil, de un ejemplo donde el regulador se mueve muy rápido, pero no es la realidad en algunos otros países de América Latina, ¿no? Entonces, los bancos ahí tienen moats profundos y fuertes. Y en una era en la cual levantar capital de equity es más difícil de lo que era definitivamente hace 3 años y por no hablar de 5 años, eso tiene peso, porque claramente para comprar ciertas licencias, para que fintechs puedan tener esas ventajas regulatorias, requiere una capital de tiempo y de dinero que es difícil, ¿no? Entonces, creo que en muchos aspectos esto lo que quiere decir es que para algunas fintechs, depende del modelo, va a ser más difícil competir con lo que algunos bancos están haciendo. Y creo que ahí el tema de timing es fundamental. Hay algunas que pudieron vivir en un momento o nacieron en un momento en el cual levantar capital de equity era más fácil, el timing era bueno, compraron ciertas licencias, ya las tienen. Y eso les da una ventaja que otras que quizás puedan operar mejor aún, les costaría llegar al mismo punto simplemente por el mundo en el que estamos hoy en día y por consideraciones de timing, ¿no? Y es una realidad. O sea, creo que también eso informa mucho el tipo de modelos que miraríamos y cómo cuando miramos cualquier inversión tenemos que pensar en cuánto capital de equity va a tener que levantar subsecuentemente, porque eso va a afectar la ilusión de nuestra inversión, y creo que hoy en día pues, es un tema extra importante. Ahora, hay una beta interesante, muy emocionante yo creo para los emprendedores en la audiencia, pero es... Pierpaolo decía hace rato, ¿no? Si estás en el app layer, la parte regulatoria, como dice Carlos, es clave. Entonces, todos estos neobancos, wallets, tienen que conseguir, en muchos casos, para poder jugar contra los bancos, una licencia bancaria que es muy caro y luego el proceso no solo costoso, sino muy ineficiente en la ejecución. Y el reto ahí es, como decía él, ¿no? ¿Cómo mantienes esa agilidad de startup, pero ya siendo un banco regulado? Hay 2 betas, pienso, principales, una en ella y otra en stablecoins, que proporcionan un camino tal vez menos afín a regulación, al menos al inicio, que te deja de una manera muy eficiente escalar negocios muy, muy grandes, un poco al margen inicialmente de los reguladores, ¿no? Y creo que esos son 2 sectores bien, bien emocionantes hacia adelante. Sí, coincido. Nos quedan solamente unos pocos segundos. Primero que nada, quisiera agradecerles a ambos por todo lo que compartieron, lo que trajeron, por haber participado. Si tuvieran que resumir en 30 segundos, tienen al ecosistema inversor de Argentina y de parte de la región acá, ¿qué dejarían en relación al mundo fintech de lo que viene y el mundo de las inversiones? Yo creo que promete muchísimo. O sea, nosotros que, por ejemplo, vemos Europa, Estados Unidos, estamos viendo la cantidad de innovación en sectores como Wealth y Asset Management, Capital Markets, versus lo que ha pasado en LATAM hasta ahora, hay muchísimo, muchísimo por construir, ¿no? Estamos viendo ahora también una nueva camada de empresas más B2C que están reconstruyendo la forma de plantear algunos modelos versus lo que habíamos visto en los últimos 10 años y vemos mucho más talento haciendo cosas cada vez más sofisticadas y vemos selectivamente, pero muchos fondos extranjeros que están muy de ojo en lo que está pasando en LATAM. Entonces, por lo general, muy esperanzador. Igualmente, creo que la historia del Venture Capital es una historia de capital y de talento y no lo digo porque estoy en Argentina, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en Hispanoamérica al menos, el mejor talento para lo que hacemos nosotros en Tech Entrepreneurship definitivamente es en Argentina, por varias razones que hablábamos hace poco, y creo que en este nuevo paradigma de lo que viene con inteligencia artificial, Argentina está estratégicamente posicionado por un tema de talento
vis-a-vis el resto de los países en la región. Entonces, muy emocionante. Rafa, Charlie, un placerazo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias.